Muy buenas noches, querida comunidad. Ya nos conectamos nuevamente porque venimos de un extraordinario y completísimo programa de Comunidad FinFit. Una nutrióloga nos estuvo acompañando, entendiendo este concepto que hoy está de moda, que es el tema del ayuno, ¿ah? El tema del ayuno intermitente, el ayuno extremo, a modo Salfa, y te cuento antes de, ya sé que está saliendo ahí inmediatamente, pero Roxana Muñoz, Salfa, que se mandó un ayuno de 21 días y vino a prender las alertas de toda la comunidad médica, básicamente, porque sabemos que hay coach, hay asesores, ¿no es cierto?, que entienden esto del ayuno, pero no es para todos. También entra el tema de la bulimia, la anorexia. Bueno, si usted se lo perdió, puede revisarlo en la videoteca que queda después en nuestras distintas plataformas, en Facebook, Instagram y YouTube, por supuesto. Hoy nos convoca un tema que la verdad para mí, querido maestro, hace 7 días atrás, exactamente un 4 de agosto, el martes pasado, de repente empiezo a ver como tendencia en Twitter y en las redes sociales en general, esta tremenda explosión, casi una bomba atómica que uno dice, ¿que a dónde pasó este hongo gigante que sale en el puerto de Beirut? Y destapa una olla, digámoslo, querido maestro, que al final del día entendemos que al parecer el Líbano no está en la mejor situación, con índices de pobreza del 25%, con un movimiento político, una salida en las calles, maestro, que, bueno, básicamente ellos tienen otro tipo de gobierno, no es extremo presidencialista como el nuestro, pero empieza a abrirse una... Beirut y el Líbano, maestro, están en el ojo del huracán hoy en día. 7 días de esta explosión. ¿Fue un misil? ¿No fue un misil? ¿Fueron fuegos de artificio, maestro? Todo suyo, el Rincón Salfate. Bienvenida, querida comunidad. Muchas gracias, querido Daniel, a todas las personas que se suman a nuestra sintonía. Hoy día vamos a hablar de este tema que claramente no le podíamos hacer el quite y que obviamente, dado este espacio de libertad que tenemos acá, vamos a darle una vuelta a ver si existe realmente aquí una conspiración, incluso como dicen ciertas personas, que esto se venía anticipando. Incluso hay personas, escúcheme bien, que están hablando de que lo que sucedió en Beirut es simplemente lo que abrió una temporada de explosiones. Hace muy poco hubo una en Rusia. Horas después hubo una en Baltimore, Estados Unidos. Con gran cantidad de heridos en ambos casos, la de Baltimore destruyó, aniquiló, pulverizó, porque no quedó nada, 3 casas producto de una fuga de gas. Lo mismo que en una bencinera en Rusia, y en otro país donde hubo otra gran explosión fue en Corea del Norte, muy cerca de la frontera con China, y nosotros de ahí tratamos de entender si es que, ¿por qué antes de que todo esto sucediera, decían, ojo con agosto, ojo con septiembre, porque se viene la temporada de explosiones? Yo no sé... Temporada de explosiones, ¿se acuerdan de Vox Bunny cuando discutía con el Pato Lucas? Sí, temporada de pato, temporada de conejo. Temporada de explosiones, la temporada de explosiones no existe. Y fíjate que todos aquellos que comenzaron a adelantar los hechos que hemos vivido en los últimos 7 días, uno comienza ahora a rebobinar el cassette y dice, a ver, ¿quién avisó esto? ¿Cómo es posible que alguien pudiese saber? Y si es así, entonces estas explosiones son efectivamente un accidente o están sucediendo para la conveniencia o para el desvío de la atención en distintos lugares de los países donde esto ha ocurrido. Y comencemos a irnos atrás y ver el primer origen, el punto raíz donde comenzó a hablarse respecto a las explosiones, Daniel. La primera señal, maestro, ¿esto tendrá que ver con la portada del The Economist, por ejemplo? Como siempre, maestro, usted da en el blanco. Quiero pedirle a nuestro señor director que si nos puede mostrar la portada del año 2020 de esta revista. Una publicación, ojo, datos no menores. Los dueños de esta revista, entre otros, está el Imperio de los Rothschild, que ha sido tantas veces apuntado con el dedo de vinculado a algunos de los más grandes movimientos de control de masas desde tiempos inmemoriales, que incluso hasta se dice de que ellos le prestaron plata a la que actualmente ocupa en el Palacio de Buckingham, a la realeza británica, puesto que los reales sucesores fueron desplazados en algún
momento y todos los que están ahora es falso. Ok, no nos vamos a detener ahí, simplemente para que usted sepa, si jamás había escuchado ese apellido, Rothschild, Rockefeller, Soros pertenecen a esta misma comunidad de mega, hiper, ultramillonarios que han estado a lo largo de la historia en algunos de los escándalos financieros, apoyando guerras, apoyando a un lado y al otro al mismo tiempo, simplemente que durante la desgracia de las masas, ellos siempre salen completamente airosos en lo económico, vale decir, se aprovechan de la desgracia ajena que según algunos ellos mismos provocan. Ok, vamos a la portada que ustedes tienen ahí. Ya en el año 2019, ojo, un pequeño dato, la portada de Economist siempre se ha hablado de que tiene una capacidad como para demostrar su poder informativo, para que sea una especie de puntal para aquellos que se manejan, obviamente, dentro de la curva del sistema económico que domina el mundo. Esto es un referente, esta publicación absoluta. En el 2019 aparecieron dos elementos que llamaron mucho la atención. Al presidente chino con una nariz larga como Pinocho y abajo una criatura pangolín que es junto con el murciélago lo que primero se vinculó respecto al inicio del COVID-19, como diciendo, a fines del 2019 el presidente, el primer mandatario chino va a mentir sobre algo que al parecer tiene que ver con un animal que va a generar un gran problema y es lo que estamos viviendo. No conforme con esto, porque estamos hablando de la pandemia que parte en Asia a fines del año pasado, tiran ya la portada del año 2020. Fíjense que no eran pocos los que la estaban esperando con ansia. Dicen, en la revista The Economist se anuncian cosas que van a pasar antes que sucedan. ¿Por qué? ¿Porque son brujos? ¿Porque tienen una bola mágica? No, porque a veces quienes están detrás de esta capacidad editorial magnificente son aquellos que han planificado de antemano algunos hechos que ellos mismos han decidido que van a ocurrir durante el 2020, en este caso que es la portada. Olvidémonos un poco del lado izquierdo, que sería muy largo de explicar, pero ha sido tremendamente resumido por todos los conspiracionistas, y analistas de estas portadas. Vámonos del centro hacia la derecha. Puedes ver un reloj que dice que imita al reloj del fin del mundo, como se le ha llamado, que es un reloj simbólico que existe, eso sí, físicamente existe, que está hecho por una serie de científicos que a través de los datos de que le toman la temperatura al mundo en términos de economía, conflictos, desgracias, cataclismas, etcétera, etcétera, te dicen que si que esto llegara a las 12, si llegaran ambos punteros a las 12, estamos lo más parecido a una catástrofe mundial, el fin del mundo bíblico o apocalíptico. Y fíjate que siempre este reloj se mantiene con sus minuteros entre 10 y 5 para las 12. Vale decir, siempre estamos a punto de, pero baja y sube. Fíjate que con la pandemia y con los estallidos sociales llegó a estar 4 minutos para las 12, este reloj. Te estoy hablando del real. Pero en esta portada, como tú puedes ver, podríamos decir al ojo que está como 1 minuto para las 12. Vale decir, se va a llevar al máximo la cantidad de problemas que pueden llegar a hacer colapsar al mundo. Ahora, está el reloj, lo están viendo. Abajo vemos 3 patos que están volando, ¿cierto? Que son propios de los adornos de una casa, que uno los puede ver, en muchos amigos y vecinos. Y hay uno que está cayendo y dicen que eso representa, porque desde donde van a venir los problemas, el pato representa como una especie de buen augurio económico y que todo va a comenzar a irse al carajo. Parte así. Eso es algo que ya antes las portadas de Economist se habían ocupado para decir se vienen vacas flacas. ¿Y por qué? Claro. Inmediatamente tenemos a una familia que tiene máscaras, que no es tan raro, ¿cierto? Porque de alguna manera se hablaba todavía de una pandemia relativamente contenida, que no salía del continente asiático. Pero sobre la cabeza del hombre vemos algo que parece una pintura de Joan Miró y sin embargo podemos detectar ahí que está absolutamente triplicado, por lo menos dentro de lo que parece ser visto un escenario bajo el microscopio, algún tipo de virus. Y hay 3 que son prácticamente, incluso como en el lenguaje de señas de mudo, cuando hacen así, que representa al COVID-19. Al coronavirus, que es la característica de eso.
¿Qué significa eso? Que son 3 trimestres prácticamente lo que a ellos les interesa. Eso es lo que mide la revista Economist antes de sacar otro número de importancia. Entonces, claro, primer trimestre, ojo, lo que más va a hacer ruido va a ser el COVID-19 como está en el cuadro, el primero a la izquierda por sobre la cabeza del hombre. Y atención, mira lo que viene. Se viene lo que algunos decían, ya obviamente a mediados de junio, fines de junio, perdón, de este año, ojo con el segundo cuadro hablaban, porque ahí se comenzó a hablar, se viene la temporada de explosiones. Y fíjate, ¿eso qué? Parece algo tremendo. Si uno lo mira, dice, parece el hongo clásico de una explosión de una bomba atómica. Es igual. Porque ha sido comparado, tú mismo, Daniel, lo has dicho, que la explosión que hubo en el puerto de Beirut, en el Líbano, se asemejó en algún momento a la de un hongo atómico como los que fueron lanzados, ojo, también hace pocos días, conmemorando la bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki. Fue hace 5 días, una semana, en el mes de agosto, señor. Es casi como que estos malditos, si quieres tomarlo así, hacen calzar ciertas fechas como si fuesen sus celebraciones privadas sobre los desastres mundiales que provocan, por verlo de alguna manera. Perfecto. Es impresionante, Salfa, cómo esta ilustración, yo no sé quién está detrás de esta ilustración, pero claramente entendemos una lógica de que ni siquiera estamos siendo tan conspiranoicos, básicamente Andrea estamos Uccini, validando hechos. Si lo quieren ver, Andrea Uccini es el ilustrador, es el único que está permitido hacer las ilustraciones de las portadas de Economist, las de este carácter simbólico. Y ojo, y muchas veces porque son muy famosas, se le ha preguntado, oiga, ¿por qué ustedes lo eligen? Y él como que ha querido decir, a mí me dicen qué hacer, pero me dan pistas. Y en algún momento le han preguntado si esas pistas que le dan, él logra entender que después son cosas que terminan sucediendo en un futuro relativamente cercano. Y él dice, bueno, es gente poderosa para la que trabaja. Y se cruza y es así nomás. Maestro, más de 2.500, 2.600 personas, comunidad, te invitamos a compartir esta transmisión. Siempre agradecemos la tremenda sintonía, pero sin ti, sin ese botoncito que ayuda a premiar el esfuerzo de todo un equipo de producción que está preparando siempre el día a día de FIF Live. Te lo agradecemos profundamente. Maestro, para quienes se están recién incorporando a la sintonía de este programa, podemos hablar un poquito y básicamente después nos vamos a todo lo que la trastienda que trajo en el país del Líbano, básicamente esta explosión, ¿no es cierto? Pero un poco entender la portada del Economist, esta revista, cómo se enmarca, quiénes la leen, porque claro, vemos una portada que es evidente de un Mad Max, de un apocalipsis, de quizás el peor escenario que nos podemos imaginar, casi la realidad superando la ficción en esta portada, maestro. Absolutamente. A ver, para toda la gente que se viene sumando a la sintonía, vamos a hablar sobre el caso de la gran explosión que todas seguramente han visto en el puerto de Beirut. Ok, vamos a entender cosas que quizás no se han dicho tan abiertamente en los medios de comunicación tradicional. Pero ¿por qué estamos viendo esta portada? Porque hemos querido tocar este tema a conciencia de que hace aproximadamente un par de meses atrás, un poco menos, se venía hablando que, ojo, con el mes de agosto y septiembre incluían, que se venía lo que ellos llamaban la temporada de las explosiones. Y empecé a decir, ¿cómo saben que van a haber explosiones? ¿Volcánicas? ¿Alguna cosa así? No, ojo con aquello, que va a ser importante, decían. Y al final, yendo hacia atrás, me doy cuenta de que todo surge sobre las portadas siempre simbólicas e interesantes para los analistas, de que parecen predecir el futuro. ¿Y cómo no va a ser así si los dueños de esta revista son los que históricamente han llevado el control cualtitiriteros del destino económico, social de gran cantidad de países a lo largo de la historia? Entonces pareciera que muchas de estas cosas no son ni accidentes ni casualidades, sino que es parte de su manejo. El propio ilustrador reconoce de que él trabaja para gente poderosa. Y fíjense, arriba de la cabeza del hombre, ojo, está llamando la atención de que el niño no tiene
tiene máscara, a diferencia de los animales y sus papás, y fíjate que el enchufe que está abajo, al lado del sillón, determina que está hablando particularmente de un país europeo donde se van a empezar a desatar los próximos conflictos. Ojo, ya, se ve arriba de la cabeza del caballero, del papá, ¿cierto? El marido, se ve un cuadro con virus, claramente, y unos que se identifican ya como el símbolo clásico del COVID-19. Y el que viene a la derecha es lo que todos hablan, temporada de explosiones, donde se ve como esta especie de hongo atómico muy similar al que se pudo ver y que se compara con el de la bomba atómica tirada, por ejemplo, en Hiroshima, y que curiosamente se conmemoraron prácticamente en la misma fecha. Cuando ocurre esta explosión, se estaba prácticamente conmemorando en la explosión de la bomba atómica que lanzaron los norteamericanos sobre esta ciudad japonesa. Entonces parece esto concordar con otra serie de explosiones como la de Baltimore, que hizo volar 3 casas en Estados Unidos, otra en Rusia y otra en China. Mira, los 3 países que se iban a juntar para el desarme nuclear y que tuvieron que correrlo porque se generó un nuevo rebrote con un COVID-19 más agresivo en las fronteras de Vietnam, que es donde se iban a reunir. Todo calza, o sea, claramente llama la atención, y esto lo venían diciendo de antes. Mira, yo lo único que le puedo decir para ver si esto es verdad o no, es que fíjense que en el siguiente cuadro, el último, que es algo que todavía no pasa, pero lo voy a decir, se han tratado de dar interpretaciones, se ve una llamarada solar y todo parece indicar que posiblemente haya una activación solar tan importante que ponga en problema los sistemas operativos de Internet y telecomunicaciones de aquí en adelante. O sea, puede que haya problemas en las telecomunicaciones o algún tipo de radiación producto del sol. Y entre otras cosas, puede que sea la excusa perfecta y final para decir, tenemos que botar el viejo sistema, vámonos con el 5G derechito para adentro nomás, como ya el presidente de este país dijo lo que anunció. Completa luz verde entre tantas cosas que ha dicho. Bueno, en fin, eso es inevitable. Okay. Eso es con respecto a la portada de Economist, querido amigo. Pero vámonos yendo de inmediato, ¿te parece? A lo que es el tema que nos convoca el día de hoy, tiene que ver con la explosión que hubo en Beirut. A ver, llegó al punto que hace pocos días, el 10 de agosto, ¿cierto? Hace nada, ayer, el gobierno del Líbano renunció en bloque. Imagínate en lo que terminó esto, que toda la facción presidencial, entendiendo que esto no funciona como en nuestro país, es más bien un primer ministro, exacto, es que no es un régimen presidencialista casi absolutista, básicamente. La pregunta que todos hacían y que las protestas duran hasta el día de hoy por mucho rato más, no es para menos, porque se habla de al menos 160 personas fallecidas. Se habla de más de 6.000 heridos, 300.000 personas que quedaron sin hogar y un número indeterminado, obvio, de personas desaparecidas. Y que, perdón por lo gráfico, pero ellos saben que están hablando en muchos casos de personas que nunca van a aparecer porque al estar cerca de la explosión, en los primeros centenares de metros, quedaron completamente desintegrados. No hay nada con qué identificarlos. Quedaron pulverizados, o sea, no quedó ningún vestigio de esas personas, así como los edificios que estaban también a su alrededor. Ahora, aquí pasó algo increíble, maestro. Durante años, 6 años, para ser exacto, en el puerto, tenían un polvorín peligrosísimo que estaba atiborrado de informes que anunciaban su peligrosidad, 2.750 toneladas de nitrato. Todo esto de amonio. Un día llegó ahí, que ojo, ese material tiene una sacada de pillo bien interesante, porque puede ser utilizado como fertilizante o como materia prima para hacer explosivos. Entonces basta con que tú digas lo primero para después construir lo segundo, claramente. Claro. Ya vimos lo que el fertilizante para hacer crecer las plantitas, la tremenda escoba que dejó. O sea, era tremendamente peligroso y estaba copiado porque fue confiscado hace 6 años y finalmente lo dejaron ahí amontonarse. Pero ojo, yo agarro un frasco, un balde de este material, me lo echo encima, lo sacudo, lo juego a la pichanga con él y no pasa nada. Tiene que entrar en contacto con el fuego para que se vuelva en un proceso de ignición y explote. Antes de la explosión hubo un incendio que probablemente nunca nadie sea capaz de explicar, a menos que te vayas por la línea de que fue un atentado, de que fue un ataque dentro del país, o derechamente
aceptar lo que hasta ahora se sabe, que fue un maldito accidente y casualidad, que se generó un incendio donde no había nadie, justo donde había una bodega con más de 2.000 toneladas, casi 3.000 de material explosivo. Y el resultado, bueno, ya lo conocen todos. Antes de dejarle la pregunta, porque acá tenemos que entender que una de las cosas que siempre hemos compartido es que nosotros tomamos todas las informaciones que llegan, las analizamos, contrarrestamos, y usted, querida comunidad, siempre es quien toma la decisión final. Veámoslo por dos variantes que se han trabajado, o dos teorías que básicamente a través también un poco del análisis más exhaustivo uno va eliminando claramente, pero antes de hacerte la pregunta, querido Salfa... Saca lo imposible, dicen, y va a quedar la verdad. Saca lo imposible nomás, y la verdad es lo que va a quedar. Y eso lo vamos a analizar, comunidad, pero antes vamos a saludar a quienes nos están acompañando. No sé cuántas personas a esta hora. 2.500 personas nos acompañan, querida comunidad. Ahí a compartir, porque ya se viene después del Rincón Salfate. Ojo, el live de Janner con el tema de las Bitcoin, el tema también del mercado inmobiliario, Salfa, que está bien ahí entretenido para poder aprender con Janner y Juan Marcelo. Mira lo que dice Rebeca Esther Parra. Saludos, Salfate, dice, eres seco. Rebeca, te manda cariñosos saludos. Muchas gracias. Dice Jorge Rivero Aguilera, dice, saludos amigos desde Marchihue. Ahí me pillaste, Jorge. Me pilló. Marchihue. No lo ubico. No, pero hablamos, así que, por favor. Vamos a buscarlo y vamos a ir a tomar choquita con Salfa y más adelante. Ya, Alejandro Ernesto Zapata Sánchez dice, buenas noches comunidad desde Villa Las Araucarias, Talcahuano. Cariños para Talcahuano. Seguimos. Mira lo que me soplan, que Marchihue me soplan, que es la región de Libertador Bernardo Higgins. Exactamente. Maravilloso. John Fernández Alarcón, querido maestro, dice, una consulta. Después de esto, Beirut despidió a todo su gobierno, o gran parte de ello, porque, bueno, me imagino que, querido amigo, con Salfa, y según lo que dice la pauta, vamos a seguir analizando la trastienda de esta explosión, Salfa, porque siguió y abrió una veta importante de información. Sí, acordémonos de esa pregunta, que es muy importante, porque es algo que Chile hubiese querido a fines del año pasado, porque este gobierno, que acaba de despedirse después de este fracaso tremendo, estaba desde diciembre recién. Acuérdense que también hubo protestas que se vienen por más de 7 años en el Líbano, muy similares a las nuestras, pero que ya van para una década prácticamente. Y este gobierno, que fue expulsado el anterior, está hace muy poquito y finalmente no pudo aguantar, porque en realidad existe ese dicho, la gota que derramó el vaso. Esto fue la catarata que derramó el vaso, ¿sí? Porque ya la explosión, digamos, es una cosa vergonzosa. No dio más. Oye, los últimos saludos, querido maestro, desde Instagram, Narmia CSB nos dice, buenas Salfate, maestro, saludos desde San Bernardo, cariños. Buena. Yomar de Instagram también dice, desde Concepción, saludos cordiales. Y termino los saludos, maestro, con Sandra Lorena Mesa Alarcón, que dice, saludos desde el Cerro Mariposa. Qué lindo el Cerro Mariposa. Usted vaya al Rocuán y va a encontrarse con Juan Marcelo Valenzuela, que viene en un ratito más. Salfa. Seguimos con el desarrollo de este terrible, no sé si llamarlo accidente, no sé si llamarlo qué, pero... Es que ese es el problema. Hay dos teorías, maestro, y te pido que las podamos desarrollar. Una es que es una bomba, o que fue una bomba, definitivamente. Claro, y la otra es que fue un misil. Claro. Y el otro que fue un misil. ¿Cómo podemos intervenir, cómo podemos aclarar estas dos teorías, básicamente, de la explosión de Beirut? Esto hoy día es bien complejo. Y incluso nosotros que no somos amigos de las mordazas, debemos decir que antes de apuntar con el dedo hay que ser muy delicado, porque el tema es tremendamente delicado, no solo por la cantidad de personas fallecidas y heridas, algunas que probablemente, como decía, jamás van a ser encontradas o identificadas más bien. La verdad es que esto se da justo dentro de una problemática económica y social de un país que siempre ha estado en disputa con algunos vecinos. Entonces, a río revuelto, ganancia pescadores, como decíamos por acá, la situación que se está dando en el mundo es bastante propicio para que todas estas cosas ocurran y le ponen pausa. O sea, casi la pandemia dejó de existir por lo menos unas cuantas horas, digamos, en el mundo entero a propósito de estas imágenes. Entonces, cuando tú me preguntas una bomba o un misil, es lo mismo que preguntar
un accidente o un ataque. Una bomba sería un incendio no voluntario que terminó dándose en un lugar que terminó explotando por todos los aires, llegando su capacidad de expansión explosiva 10 kilómetros a la redonda, ni más ni menos, un montón, ¿cierto? Se hacía este ejercicio en Chile, que si explotaba obviamente en la Plaza Italia, llegaba desde La Reina hasta como Maipú, Pudahuel, no sé cuánto podía, pero una cosa tremenda, o sea, siguiendo la vertical. ¿Qué es lo que pasa? Hay algunas teorías que dicen que el ataque habría sido de parte del gobierno de Israel. Debo aclarar en este punto que inmediatamente, con todo el problema que están teniendo, obvio, con Netanyahu, acusado de corrupción y tantas otras cosas, la verdad es que ellos, obviamente, antes que les dijeran nada, dijeron, oye, no nos vayan a decir que somos nosotros, no tenemos nada que ver, aunque políticamente se tienen ganas. Y el gobierno de turno en el Líbano tampoco dijo nada. O sea, que dijo, aceptamos sus disculpas, ni siquiera responden porque no lo consideran. Y aquí se forma un problema en las calles. No solamente hay tantas razones por las cuales protestar, sino que hay muchas personas que piensan que esto no fue un accidente. Muchas cosas pueden ser menos un accidente. ¿Cuáles son las dos teorías? Que está Hezbollah, ¿cierto? Este grupo terrorista interino, que pudo haber querido llamar la atención o generar incluso una especie de autotentado para generar una disputa y es como terminar de enfurecer a dos perros para que se pongan a pelear definitivamente, o que derechamente hubo un ataque externo a medida de provocación. Ya han salido unos documentos hasta ahora que me cuesta mencionarlos, porque son muy delicados, pero se dicen que en los meses anteriores y años anteriores, ese punto donde se generó la explosión ya había sido designado y demostrado en mapas como un objetivo de países enemigos, no tengo para qué mencionarlo, que en un futuro era interrumpir el sistema mercantil en uno de los puertos principales de esta ciudad capital. ¿Ok? Entonces, digamos que hay gente que está reclamando porque no se convence que esto fue un accidente. O sea, si fue un accidente atroz por el que el nivel de negligencia es atómico. Pero algunos dicen que claramente esto se trata de que fue un ataque y que pueden haberles lanzado un misil, que fue algo parecido a las Torres Gemelas, que se inicia un incendio, que choca un avión, pero que habían preparado algunas bombas para que después de que el avión les pegara, porque la verdad, créanme, pregúntale a cualquier experto, digamos, y hay documentales millones de expertos de todo el mundo que dicen que un avión le pega a un edificio, no tiene por qué venirse abajo, tampoco por un incendio, tampoco por nada, a menos que le pongas bombas controladas para que se desplome de manera vertical, que fue lo que todos vieron en el mundo entero. Entonces, hay gente que está reclamando porque dicen que acá hay un ataque, y es, digamos, un símbolo de guerra que debiera ser iniciado y que eso podría terminar el ciclo de desgracia económica en el cual están sumidos. ¿Qué dice nuestro amigo de toda la semana, el presidente Donald Trump? Donald Trump. Ojo, que tuvo que cortar una conferencia el día de ayer porque estaba ahí, estaba contento, tratando de hacer campaña, lo que se viene para noviembre, que dijo que quería correr las elecciones, pobre hombre, que terrible, está desesperado. Y comenzó un tiroteo en la Casa Blanca, así muy cerca de él, y se lo llevaron. De inmediato a la explosión había un chileno que tuvo un registro que fue uno de los más viralizados en el mundo entero. Se trata de Hani Abu Ghazaleh, chileno libanés. Estaba ahí en un sitio, en un barco, a 2 kilómetros de distancia, dice él, de la explosión, y tenemos su relato. Mira, atención, estos padres de escuchar. Espérate, ahí está. Ahí está. Atención. No sé si vieron ese video lo tomé yo. Ajá. Yo estaba en un barco pescando con unos amigos cuando pasó eso. Primero escuchábamos como unos explosivos chicos y vimos humo blanco. Y mientras yo empecé a grabar, pasó la explosión. Y esa nube blanca que viste, esa nube blanca fue la que casi nos rebotó del barco. Y luego llegó la explosión que quebró el vidrio en toda la ciudad. Híjole. Y que causó heridos. Sí. Wow. Ese hombre que hablaba es chileno, está hablando con un medio mexicano en estos momentos y también habló con algunos programas de televisión de nuestro propio país y comentó lo mismo. Perdón, quizás agregó algo diferente.
él hace un análisis como empresario que es, entre otras cosas, en el Líbano, habla respecto a comparaciones de cómo se fueron dando las cosas en Venezuela, de cómo ha sido el status quo tan desuniformemente favorable para los ciudadanos de esta ciudad, y dice, ojo, aquí hay muchos problemas y se han estado acumulando y esto ya es simplemente ponerle parafín al fuego, casi literalmente. Pero él agrega, conversando con periodistas de nuestro país, que él, dentro de lo que a él le compete, dentro de lo que él sabe, esa explosión es una cosa el incendio y otro, son sus palabras, que esto fue un ataque de lo que debiera ser, entenderse, un misil que amerita ser analizado, que hubo un ataque directo que fue para darle el golpe final a esta explosión, que dada la cantidad de material explosivo que había ahí, finalmente se genera esa explosión que incluso dejó un agujero, ¿cierto?, de varios metros de profundidad, más de 40 creo que era. Es una cosa impresionante, era un agujero. Es que fue O sea, hay fotografías que te muestran, claro, absolutamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando aquí queremos ser bien cortos con la información y queremos también hacer una ayuda a la comunidad, porque hoy en día se comparten muchos videos de alto impacto con respecto a hechos reales, pero registros que no son tales. Porque si bien este hombre, este chileno que ha dado su testimonio, que es su registro, él confirma a 2 kilómetros de la explosión, la onda expansiva le rompió algunos de los vidrios de la embarcación en la que estaba, la verdad es que él dice, yo creo que esto fue un misil. Entonces, ojo con esto, porque hay un video que probablemente a ustedes también les compartieron, o quizás lo han visto, que es el siguiente. Señor director, si podemos ver el siguiente video, que está grabado con estas cámaras infrarrojas de visión nocturna. Atención. A ver, ahí está. ¿Vieron como que cae algo? Sí, ¿Vieron? sí, totalmente. ¿Vieron que? Mira, arriba a la izquierda. Arriba a la izquierda. De izquierda abajo. Ahí cayó. Ahí cae lo que uno decía, y eso claramente al tocar el suelo generó la explosión, y es claramente lo que nosotros podríamos detectar como un misil. Y uno diría, caso cerrado. No. Como están viendo, esta noticia es completamente falsa. Si no amerita llamarse noticia, porque es el registro de otra persona que ha sido manipulado por un tercero, por figurar, por conseguir más visitas. Son tantas las razones para distraer. Mira, nuestro director hizo un ejercicio maravilloso, invirtió el efecto y logró colocarle color a lo que antes no tenía, porque que se ve así no es que estaba grabado con una cámara infrarrojo, sino que al revés. ¿Se dieron cuenta? Fíjense, desapareció antes. Desaparece antes, o sea, de hecho ni siquiera aparece una flecha, mira, ahí desaparece y ahí viene la explosión. Hoy día hemos demostrado a través de este programa de Felicia y Forrado de un ejercicio que no se había hecho antes, que invertimos el efecto de falsa cámara de visión militar nocturna, que en realidad de por sí ya es ridículo. ¿Para qué vas a hacer visión nocturna cuando es pleno día? Porque esto pasó de día, pero para algunos obviamente lo necesitan para simular este pésimo efecto especial, y ahora que lo vemos en sus naturales y normales colores, te das cuenta que ese misil es completamente falso. ¿Por qué estoy mostrando esto? Porque quiero decir que las declaraciones del chileno, las declaraciones de Donald Trump y de tantos otros, ojo con eso, de tantos otros que dicen que esto fue un ataque y que esto ya pronto habría que saber, y que el gobierno actual no pudo responder frente a tal calamidad, deciden finalmente retirarse. Es expulsado, pero también, ellos hacen obviamente un chao voluntario. Entonces, ¿por qué cuando uno junta esa información que es legítima de escuchar con esta imagen que parece tan definitiva y que parece resolver el caso, aquí queremos demostrar que realmente esto jamás ha sucedido así? No debe traerse siquiera acciones de video, porque es completamente falso, no importa nada en realidad. ¿Te das cuenta? Maestro, no, totalmente, y se agradece el tremendo trabajo de edición de nuestro director para poder entender ahí con la lógica de colores, que evidentemente que, esto es habitual, maestro, siempre va a haber gente que va a querer colgarse de distintas situaciones, quizás como dices tú, para tener mayor cantidad de seguidores o likes y todo. Maestro, vamos a la parte que quizás
nos puede, por dos lados, y te quiero hacer una pregunta antes de llevarte a la otra, básicamente, porque siempre se habla cuando, esta conspiración, siempre se conspira de que existe una posibilidad de un autoatentado, ¿ah? Que es un poco básicamente inspirado también en lo que pasó con las Torres Gemelas. Por ejemplo. ¿Por qué un autoatentado? Y ahí uno empieza a entender que quizás hay lógicas que vienen sucediendo hace mucho tiempo dentro de un país, porque básicamente, maestro, esta explosión significó descubrir, sacar un manto que existía sobre el Líbano, quizás comunicacionalmente, y donde hoy termina en renuncias de un gobierno, termina con demostrar que hay una cesantía superior al 25%. En fin, maestro, se levanta el polvo y se deja ahí a corazón abierto un pueblo que no lo está pasando bien hace bastante tiempo. Un país que está absolutamente entre Siria e Israel. Imagínate lo complejo que puede ser eso. O sea, el jamón del sándwich. Entre Siria e Israel. O sea, no la tienen fácil, la verdad. Y sin embargo, no están apoyados ni mayormente ni para un lado ni para el otro, sino que prácticamente están como en un pueblo fantasma en el olvido. ¿Cuál es el problema de esta hiperinflación en la que se vienen aguantando por ya mucho tiempo? Insisto, esto no sé si lo recuerdan, pero el gobierno que acaba de renunciar, pero por completo, se fue toda la camada en realidad de gobernantes, el ministerio, como si todo el parlamento se hubiera levantado, los que dijeron sí el 10%, se hubiera levantado todo el momento y dicen ya renunciamos. Entonces ellos venían de diciembre, no estaban nada y agarraron este fierro caliente. Pero aquí viene el tema del autoatentado que tú preguntas. ¿Qué es lo que podemos entender? Fíjate que en ese puerto había una de las medidas de auxilio de alimentación importante para esta ciudad. Estaba toda la agrupación de grano, que era como el salvataje, era como el botiquín de alimento que tenían para cuando la cosa se estaba yendo cada vez peor. Y todo eso quedó desintegrado por esta explosión. O sea, tú ves que fallecen personas, que quedan heridos y que el alimento o parte de él se fue al carajo, y que en estos momentos la inflación se disparó y que el grupo de cesantía, o sea, es mucho peor ahora por todas las oficinas y trabajos de personas que ahí estaban convocadas para todos los trabajos del puerto, digamos, con todos los oficios que esto genera. Hoy día la gente está en la calle enfurecida porque no dan más. Los autoatentados que existen siempre han sido la excusa, y Estados Unidos son los reyes y maestros de aquello, han servido justo cuando hay una crisis económica para poner la excusa y generar un desplazamiento de batalla para así intervenir, movilizar un sentido patriótico de autosanación o recuperación en pos de echarle la culpa a un tercero, que con un enemigo todo es más fácil, porque tienes a quien culpar. Ya de repente el problema no está en tu hogar, la culpa la tiene el vecino, la culpa la tiene alguien que vive más allá, que de no ser por él yo estaría mejor. Vamos a tomarnos nuestro, porque nosotros, calladitos y mal como nos iba, más encima nos pegan en el suelo, no aguantamos más. Despertamos, unámonos, seamos hermanos de nuevo y vamos contra los otros. Eso son lo que ha generado. Eso fue lo que definitivamente históricamente es el ataque al Pearl Harbor, es dejar que los japoneses destruyan ese puerto, que es una instalación militar, para que la gente se enoje tanto y puedan incluirse dentro de la Segunda Guerra Mundial y impulsar la metalurgia, por ejemplo, en la fabricación de armas y todo lo demás. Lo mismo para Vietnam. El único presidente que no quería ir a la guerra, ¿cierto?, porque estaba contra el Estado profundo, era Kennedy. Lo matan, pasa el vicepresidente un ratito, asume Nixon, que había perdido con Kennedy la vez anterior, y lo primero que hace, así como primera cosa, nos vamos a Vietnam. Fracaso tremendo, digamos, pero ¿cuántas personas iban por creerle a su presidente? Pues claro, porque se levanta ese espíritu. Torres Gemelas estaban con un proceso económico bastante delicado y finalmente dicen, vamos a atacarlo. Pero ojo, vamos a atacarlo
porque estas personas que nos botaron 2 edificios, mataron una cantidad de personas, tienen armas de destrucción masiva, que nunca encontraron, pero se quedaron por años buscándolo y no los encontraban, nunca encontraban a Osama Bin Laden, porque había petróleo. Entonces mira qué conveniente, y empezaron a dominar el mercado con eso. Necesitaban plata y tienen la excusa perfecta para ir a un lugar que tiene la riqueza, algunos de los recursos naturales más importantes del planeta. Y para irme más de lengua, y la vez que después pasaron los años y sí encontraron a Osama Bin Laden, lo matan, pero el cuerpo no lo trajeron porque los soldados que lo aniquilaron, según por ellos, por respeto y para respetar las tradiciones, obviamente, de su enemigo, lo tiraron al mar donde nunca más van a saber dónde quedó. ¿Y qué pasó con los 13 creo que eran los Marines que estuvieron en ese operativo? Son los 2 que quedan vivos, uno está en el manicomio y otro no quiere hablar con nadie, y todos murieron en 2 accidentes que los volvieron a reunir juntos porque a eso le dijeron, oye, mira, estamos todos en un helicóptero, uno se cayó y hubo otro accidente similar. Cosas que pasan. Sí, de sexualidad no lo vamos a ver. Oiga, maestro, lo que pasa es que, a ver, entendiendo toda esta lógica de los atentados, de posible, esto es como casi pensando, maestro, que llegara un terremoto a Chile, uno se empieza a imaginar una cantidad de catástrofes que puedan quedar si empieza esta lógica de entender que hay alguien que se adelanta, maestro, como lo decíamos al principio del programa, con una portada, ponte tú. Me cuesta pensar que estas cosas se planifican en una lógica quizás muy inocente. Pero sí, cuando uno empieza a unir los cabos, uno empieza a unir y a entender ciertos conocimientos, se encuentra con que a veces, claramente, la realidad supera la ficción. Tengo los últimos saludos de Instagram y de Facebook, maestro, porque ya vamos cerrando el programa. Okay. Y no quiero dejarlo en el tintero, por favor. Dice, saludos desde Instagram, nuestra querida comunidad que está siempre subiendo en Instagram. Dice W. Chávez, saludos desde Arequipa, Perú. ¡Oh, Arequipa, grande! Perú, me encanta Perú. Maestro. Me encanta Perú. La ciudad blanca, cariños afectuosos para todos los arequipeños, conozco mucho, soy amigo, y de ahí vamos a pasar a comernos un cuy. Mentira, no, nunca pude. Ya, pues. No puedo, maestro, no me da. Déjelo en el pisco sour y en los rituales chamánicos. Solo el sour, porque el cuy no me da. Víctor Fuensalía dice desde Facebook, ustedes son lo máximo desde Lima, Perú. Saludos para todo ese barrio maravilloso de Miraflores, grande, también Lima. Larcomar ahí en Lima. Bueno, muy bien. Y finalmente tenemos a Pauli Sile, dice, saluditos a Salfatito. Lo veo desde maldita sea. Esos son 23 años. Claro, imagínate. Me encanta su capacidad de decir cosas que otros jamás se atreverían a hablar. Abrazotes te manda Pauli Sile de la comunidad desde Facebook. Maestro, ya vamos llegando al cierre del programa. Espérame, me queda un saludo de Pichilemu. Mira lo que dice. Nos sopla un amigo de Pichilemu de una radio, dice, Marchihue queda a 46 kilómetros de Pichilemu. Pichilemu, Marchihue, Santa Cruz, San Fernando. Mira, conociendo Chile a través de nuestra comunidad. Maestro, solamente para cerrar, y básicamente porque ya nos preparamos para el Live That Janet. Dentro de todo lo que va a generar y lo que podemos entender a veces como conspiración o no, tenemos que estar preocupados porque se repitan casos como los de Beirut, y te lo pregunto porque básicamente se entiende que hay casi, y por eso le pregunté lo del autoatentado, porque hay tantas desigualdades, hay tanta resistencia. Esto del COVID puede generar, ¿crees tú, estas instancias nuevamente en el pensamiento de que podría ser alguna medida desesperada para liberar una información que está oculta en un país como por ejemplo el Líbano? Es muy interesante, muy profundo, muy difícil de responder tu pregunta, pero si yo tuviera que simplemente recurrir a la historia inmediata de cómo se están dando las cosas y cómo precisamente las distintas desesperaciones gubernamentales, con un pueblo que está quejado, con un pueblo que sale a las calles y no aguanta más, que se viene repitiendo desde Hong Kong hasta la Plaza Dignidad, la verdad es que deberíamos decir que hay una nueva estrategia sobre cómo desviar la atención de la gente, que en algún caso puede ser confinación, perdón, lo dije, para evitar que salgan y hagan lo que tienen que hacer,
o en otras opciones, tiene que ver con estos ataques para regenerar una idea de centralismo, patriotismo y todo lo demás. Ambos son tremendamente desgraciados porque juegan con tu vida, juegan con tu bolsillo, juegan con la salud, por lo menos mental, de ti y de toda tu familia. ¿Irá a pasar algo así durante? Fíjate que aquí yo no sé cómo le va a parecer a la comunidad, pero es algo que a mí me merece bastante respeto, siendo que me declaro un ignorante. Según la astrología, esta es mi única recomendación. Haga así y aguante agosto, que estamos recién a 11. Pasamos agosto y se viene una pausa. De octubre a noviembre no me hago cargo porque mejor lo hablamos para aquellos meses y ahí están todos de acuerdo que usted aprenda ahora, afírmese ahora, aprenda a nadar ahora para cuando vengan las verdaderas olas. Ahora usted aprenda a nadar de guatita a los perritos de espalda para que cuando venga el tsunami usted pueda sobrevivir. Pero se viene complejo, yo creo. Y agosto, aguantar. Septiembre, aflojamos, nos abrazamos y después vemos cómo sigue esto. Vamos viendo, paso a paso, como dice el plan de desconfinamiento. Paso a paso, información tras información. Hay muchas cosas que se piensan en este futuro cercano. Tenemos información que llega de distintas partes del mundo. Podemos pensar que viene un segundo rebrote, ¿no es cierto? O viene un brote que puede ser más extremo. Nadie lo ha podido evitar. Nos salvamos de eso. Tendremos que aprender básicamente a vivir con estos bichos malditos que van a empezar a existir producto de quizás qué error se cometió o en un laboratorio o por un murciélago o por tantas teorías que vamos a recibir, querido maestro, y que vamos a analizar en cada uno de los rincones Salfate, porque todas las citas de los martes es a las 21 horas, querida comunidad. Llegamos al cierre, querido maestro. Un agrado, un placer nuevamente compartir pantalla contigo. Muchas gracias. Abrazos para usted. Y, querida comunidad, en breves minutos llega el Master of Master de Felices y Forrados, Juan Marcelo Valenzuela, junto a nuestra querida voz en off, también don Álvaro. Y quienes ustedes ya saben, a Janner, que viene tapado con su máscara en un ratito más. Light a Janner, gracias por la sintonía, maestro. Nos vemos en un próximo martes. Super muchas martes. Gracias a todos. Gracias, comunidad. Vamos y ya estamos de regreso. Chao, chao. Gracias, gente. Muchas gracias.